Bien, entonces, el curso de drenaje urbano y alcantarillado sanitario. Bien, ¿de qué trata el drenaje urbano, no? El drenaje urbano, el drenaje pluvial surge en Europa, pero se tiene conocimiento que ya habían existido desde tiempos muy remotos y que han ayudado al ser humano a lo largo de su historia y que en efecto en la actualidad es muy importante dentro del sistema urbano, ¿no? Como sabemos nosotros que es importante tener ya el drenaje urbano porque las presiones pluviales hacen de repente algunos estragos en algunas zonas, ¿no? Por ejemplo, en Juliaca, cuando empieza a llover, se inundan zonas, ¿no? Como es el Tupac Amaru, el centro comercial número 2, Guardia Civil y algunas urbanizaciones, ¿no? Más que todo en donde no hay pistas, ¿no? Se empieza a inundarse cuando hay precipitaciones fuertes. Sin embargo, acá esto ya se data de muchos años atrás, el tema de lo que es el drenaje, ¿no? Inclusive ya en ciudades antiguas, en Roma, en Europa, ya se tenía lo que es el drenaje, ¿no? Hoy en día tenemos que tener más cuidado porque es importante la evacuación de aguas pluviales. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna consulta, señores estudiantes? No, ingeniero. Bien, continuamos entonces. Señores, por favor, no se duerman. La evacuación de las aguas pluviales es lo más relevante a realizar cuando ocurre algún evento extraordinario, como son las lluvias durante una avenida. Esta actividad ocurre en la gran mayoría de ciudades del mundo, con el objeto de evitar daños en la infraestructura tanto públicas como privadas, e inundaciones en las edificaciones y zona urbana. Por ello, la manera más factible de realizar una adecuada evacuación de aguas pluviales es contar con un sistema de drenaje pluvial urbano. De la misma forma, es necesario mencionar que debido a la organización de un sector de la población ha implicado modificaciones en la superficie del suelo, haciéndola poco permeable y en efecto reducir la capacidad de evacuar las aguas pluviales por gravedad o evaporación. Entonces es importante, señores estudiantes, de que se pueda tener lo que es la evacuación de aguas pluviales, porque esto va de repente a molestar el paso normal de una ciudad, ¿no? Imaginemos que esperemos de que se desaparezca con la evaporación o con la infiltración, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, va a ser casi imposible, ¿no? Al menos en Juliaca no se da ello, ¿no? Se inunda y en 2, 3, 4 horas empieza a bajar el agua, ¿no? Naturalmente por el canal del río Torococha en Juliaca, ¿no? En otros sitios también de la misma forma. En Juliaca es más, un poquito es más complicado porque nuestra pendiente es baja, ¿no? Casi plana nuestra ciudad. En otros sitios, bueno, tiene una buena pendiente y hace una buena descarga, ¿no? Por ejemplo, si alguien vive en Juliaca, digo, vive en Arequipa o ha estado en Arequipa de paseo viendo, en ninguna de las calles, bueno, al menos hace poco, no existían cunetas, ¿no? No existían cunetas, o nosotros llamamos obras de arte, ¿no? No existían ello. Agarraban la calle, lo pavimentaban y se olvidaban de la parte del drenaje. Hoy en día, hace como unos 4 o 6 años atrás, ya hay una ley en el proceso constructivo, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, indica de que se tiene que empezar a considerar lo que es el drenaje pluvial. ¿Para qué? Justamente para que haya esa evacuación de aguas pluviales, ¿no? Entonces, en otras palabras, a nivel nacional ya es obligatorio tener los drenajes, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, ingeniero, pero en Juliaca hemos exagerado con las cunetas. Hay todo tipo de cunetas, inclusive profundas, otras pequeñas, etcétera, ¿no? No es que sea exagerado, sino lamentablemente Juliaca es tan plana
que a veces se requiere de que esas cunetas se hagan con una profundidad mayor para que pueda hacer la evacuación. Caso contrario, no se va a poder evacuar, ¿no? Ese es el tema de las cunetas que se tiene en Juliaca, ¿no? Porque se requiere que las aguas puedan escurrir, ¿no? Mediante las cunetas. Bien, el pavimento rígido y flexible que conforman la zona urbana también incrementa la impermeabilidad del suelo, evitando el drenaje de las aguas pluviales. Por lo tanto, los sistemas de drenaje pluviales y de alcantarillado respectivamente son la mejor alternativa para realizar la labor de desalojar los volúmenes de las precipitaciones y derivar a ríos o canales el desecho o aprovechamiento de los escurrimientos según sea el caso. Bien, nos dice que existen pavimentos flexibles y rígidos donde está conformada por una zona urbana que evita de que haya impermeabilidad del suelo. ¿Qué es impermeabilidad del suelo, señores? Alguien, por favor, ¿qué entiende por impermeabilidad del suelo? Señores estudiantes, despierten. Es Estamos en el, clases. eh, la impermeabilidad es pues, cuando el porcentaje de filtración de agua es mínimo, o en el mejor de los casos es cero, pues. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Alguien más, señores? Ingeniero, buenas ¿Cómo noches. vamos a impermeabilizar en Juliaca nuestro suelo? ¿Cómo hemos impermeabilizado? ¿Alguien? La mejor forma de impermeabilizar pues, es una buena compactación, pues. ¿Ya? Asegurarse de que el material que se está colocando tenga un límite plástico permisible, que esté dentro de los parámetros para que al momento de ser compactado asegure pues, una poca filtración de líquidos. ¿Ya? Puede ser. ¿Está bien? Juliaca se ha impermeabilizado con pavimentos flexibles y pavimento rígido, ¿no? Porque ahí él llega el agua y no puede infiltrarse. Entonces estamos impermeabilizándolo. Entonces, por eso dice el pavimento rígido y flexible que conforman la zona urbana también incrementan la impermeabilidad del suelo, evitando el drenaje de las aguas pluviales. O sea, antes, por ejemplo, cuando no había pavimento flexible ni rígido, bueno, el agua llegaba a un término y empezaba a infiltrar en el subsuelo, ¿no? Recargando el recurso hídrico del subsuelo. Pero sin embargo, hoy en día ya no puede ser ese trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que construir cunetas o canales para poder evacuar esta agua. Caso contrario, no va a poder evacuarse. Entonces, a eso se trata cuando estamos hablando de ello. Sin embargo, estos sistemas de drenaje suelen colapsar debido a la problemática planteada anteriormente relacionada al desarrollo urbano de la población y que implica a futuro ocurrirán problemas sobre el sistema de drenaje pluvial urbano existentes. Es por ello que más adelante se detallará cómo se debe diseñar este sistema, ¿no? Entonces, este problema va a colapsar, ¿no? Debido a la problemática de que lo planteé anteriormente, ¿no? Relacionada al desarrollo urbano de la población, ¿no? Que implica al futuro ocurrirán problemas sobre el sistema de drenaje, ¿no? Es lo que está pasando en Juliaca, ¿no? De repente, cuando recién se o empezaron a vivir en Juliaca, no había el problema de lo que es el tema que querían un drenaje pluvial, ¿no? Porque evidentemente que por el centro de la ciudad, si ustedes saben, existía un canal natural que hoy en día lo llamamos el río Torococha, ¿no? Entonces ahí hacían su canalcito y empezaba a llegar, cada vez que llovía, entraba ahí el agua. Se empezó a poblar y empezó a pasar por medio de las calles ese río Torococha.
¿qué empezaron a hacer? Empezaron a tapar el canal con concreto, ¿no? Empezaron a tapar todo el canal. Aprovechando ello, los vecinos que vivían ahí al costado del río, hoy en día el río Torococha, le pusieron su desagüe, ¿no? Hasta el día de hoy, en algunos lugares existe esa instalación clandestina que está directamente al río Torococha. ¿Por qué me atrevo a decir? Porque si ustedes se dan una vuelta al puente San Isidro, van a ver ustedes un caudal constante que está saliendo del puente San Isidro, ¿no? Ahí sale un caudal constante durante todo el año. Ahorita, por ejemplo, alguien me dirá, ingeniero, está lloviendo, pues está baja, está haciendo el agua. Puede ser, pero hace tiempo que no está lloviendo. ¿Y de dónde nace el río Torococha, señores? ¿Alguien me puede decir? Despierten, por favor. Señores estudiantes, recién son las 9. Listo, nadie sabe. ¿De dónde nace un río, señores? Un río que se mantiene todo el año. De un nevado, ¿no? Donde hay un nevado, empieza a salir, empieza a nacer ese riachuelo, no le llamamos un río, ¿no? Empieza a nacer un riachuelo pequeño. De otro nevado, otro riachuelo pequeño, y así se van juntando en un río, ¿no? En un río, y ese río empieza a juntarse mayor cantidad de agua y empieza a mantener todo el año. Bueno, si alguien se da la molestia de ver, ahorita, por ejemplo, eh, el río está ahorita, ya está más o menos cargado, pero en el mes de septiembre o agosto, el caudal del río ha bajado fuertemente. ¿Por qué se mantiene? Porque hay un nevado que está ahí, que está manteniendo cuando está haciendo el deshielo, ¿no? En este caso, el río Torococha nace más o menos por la Universidad de UPU, entre la Universidad de UPU y hoy en día hay un barrio ahí, o una una construcción, no me equivoco. Bueno, sí, pues, se me fue. La final de la línea 23, ¿cómo le llaman esto? Residencial Perlas Altiplano, si no me equivoco. Entre la UPU y el Residencial Perlas Altiplano, por ahí nace el río Torococha. ¿Y alguien ha visto por ahí algún nevado? No, tú no. Un ingeniero. No hay ningún nevado, ¿no? Entonces, si ustedes van a verificar, pueden ustedes, si no quieren ir, no quieren caminar, pueden ustedes revisar con el Maploops o con las mapas o fotos satelitales y van a ver ustedes que empieza ahí a haber una pequeña corrientita y empieza a ir empieza a bajar por el Seguro Social. Por el Seguro Social llega, si no me equivoco, por la avenida por la circunvalación, pasa hacia la avenida, si no me equivoco, ¿cómo le llaman esta avenida? Uy, se me fue de la mente. Es donde, por ejemplo, hay a veces en el mes de septiembre se ponen a poner los juegos mecánicos. Avenida Ferial. Avenida Ferial, ¿no? Por ese tramo pasa el río Torococha, ¿no? Pasa por ahí y luego va bajando a Laguna Temporal. ¿Por qué le llaman Laguna Temporal? Porque esa era una laguna, ¿no? Por ahí pasaba el río Torococha. Y ahí han hecho un canal. Pasa por el centro comercial número 1, pasa por el centro comercial número 2 y baja por la Girón Piérola, ¿no? Piérola va ese río Torococha y vas hacia por el Girón Tupac Amaru. Y de ahí se va al Estadio San Isidro, ¿no? Esa es una parte. La otra parte, si no me equivoco, viene desde la salida al Cusco, si no me equivoco, o algo por ahí, entra por San José, entra por el Tupac Amaru, si no me equivoco, San José, no sé qué cuadra llaman esto, González Plaza, si no me equivoco, entra a Tupac Amaru y se junta exactamente en el parque que llaman Parque de las Aguas, donde están los borradores, ¿lo ubican?
Azángaro, si no me equivoco, Girón Azángaro, algo así es, con Girón Tupac Amaru. Ahí se juntan los ríos, ¿no? Y ahí están los canales. Y de ahí se va de frente a lo que es el Estadio San Isidro, ¿no? Pasando el Parque Las Aguas, pasando los borradores, y ahí es su giro hacia el, el Estadio San Isidro, y ahí está el puente San Isidro, y de ahí sigue el río Torococha hacia el río Coata, ¿no? Entonces, si ustedes se dan la molestia de ir a ver, ustedes van a ver ahí constantemente el líquido está saliendo ahí, con un olor nauseabundo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde nace tanta agua? Definitivamente de las instalaciones clandestinas, ¿no? Por ejemplo, ahí ya se debe tomar medidas ahí en ese punto. Definiciones, vamos a poner definiciones. Punto aparte del comentario que he hecho. Alcantarilla, conducto subterráneo para conducir agua de lluvia, aguas servidas o una combinación de ellas. Ojo, nos está diciendo que es un conducto subterráneo, ¿no? Que va a conducir aguas de lluvia y también está hablando de aguas servidas, inclusive combinadas, ¿no? Y, por ejemplo, eso se debe tratar cuando hay bastante o muy poca agua, ¿no? Porque si hacemos eso acá en Juliaca, definitivamente nuestra laguna de oxidación que tenemos colapsa. Y si tenemos una planta de tratamiento, el monto va a ser muy alto para tratar estas aguas, ¿no? Porque estaríamos tratando juntas y se rellenaría o se inundaría ese sector, ¿no? Entonces, es casi imposible en Juliaca hacer las aguas servidas con las aguas pluviales. B, alcantarillado pluvial, conjunto de alcantarillas que transportan aguas de lluvia. C, alineamiento, dirección en el plano horizontal que sigue el eje del conducto. D, canal, conducto abierto o cerrado que transporta agua de lluvia. E, captación, estructura que permite la entrada de las aguas hacia el sistema pluvial. F, carga hidráulica, suma de las cargas de velocidades, presión y posición. G, coeficiente de escorrentía, coeficiente que indica la parte de lluvia que escurre superficialmente. H, coeficiente de fricción, coeficiente de rugosidad de Manning, parámetro que mide la resistencia al flujo en las canalizaciones. Y cuenca, es el área de terreno sobre la que actúan las precipitaciones pluviométricas y en las que las aguas hacia una corriente en un lugar dado, ¿no? J, cuneta, estructura hidráulica descubierta, estrecha y de sentido longitudinal destinada al transporte de aguas de lluvias, generalmente situada al borde de la calzada, ¿no? Las cunetas, señores, pueden ser triangulares, pueden ser rectangulares, semicirculares, ¿no? Entonces, esos tenemos, ¿no? En Juliaca, por ejemplo, la gran mayoría son triangulares, ¿no? Y hay algunas que son rectangulares, ¿no? En el centro, por ejemplo, se puede ver rectangulares, nuestras cunetas. Dren, zanja o tubería con que se efectúa el drenaje. Drenaje, retirar del terreno el exceso de agua no utilizable. Drenaje urbano, drenaje de poblados y ciudades siguiendo criterios urbanísticos. Duración de la lluvia es el intervalo de tiempo que media entre el principio y el final de la lluvia y se expresa en minutos. Frecuencia de lluvias es el número de veces que se repite una precipitación de intensidad dada en un periodo de tiempo determinado, es decir, el grado de ocurrencia de una lluvia. P, filtro, material natural o artificial colocado para impedir la migración de los finos, y se pueden llegar a obturar los conductos, pero que a la vez permiten el paso del agua, es eso para ser evacuadas por los conductos, ¿no? Ese es el filtro. Q, flujo uniforme. En el flujo en equilibrio dinámico es aquel en que la altura del agua es la misma a lo largo del conducto y por tanto la pendiente de la superficie de agua es igual a la pendiente del fondo del conducto. Pendiente longitudinal es la inclinación que tiene el conducto con respecto a su eje longitudinal. Pendiente transversal es la inclinación que tiene el conducto en un plano perpendicular a su eje longitudinal. Periodo de retorno. El periodo de retorno de un evento con una magnitud dada es el intervalo de recurrencia promedio entre eventos que igualan o exceden una magnitud específica. Este periodo de retorno, señores, mucha gente no le pone mucha importancia. ¿Por qué?
porque piensan que había un canal y ven que no pasa, a un año no pasa el agua, a 2 años no pasa el agua, a 3 no pasa el agua, a 5 no pasa el agua, a 6 no pasa el agua, a 8 años no pasa el agua. Dicen, por acá no vuelve a pasar nunca más el agua y empiezan a construir su casa. Sin entender que el periodo de retorno puede durar de 10, de 15, de 20, de 30, de 40 o 50 años, ¿no? Ese es el periodo de retorno que se da. Entonces construyen su casa, ya pasó 10 años, pasó 15 años, pasó 20 años y ellos están felices. Bueno, no hay agua, no hay nada. Le construyen una casita de 3 pisos. Tanto esfuerzo nos ha costado durante tanto tiempo, ¿no? Y se cumple el periodo de retorno y viene el caudal, el agua obstruye el paso, empieza a socavar y empieza a destruir la casa. Entonces nosotros nunca debemos de construir en sitios donde hay huellas de que ha pasado el agua. Porque recuerden que va a haber un periodo de retorno. Lo mismo pasa en Lima, ¿no? Hace poco estamos viendo en las noticias, ustedes también han podido observar, de que una casa de 2, 3 pisos, creo, si no me equivoco en el nombre, se estaba destruyendo. ¿En dónde, señor, estaba destruyéndose? ¿En qué río? Alguien, por favor, despierten. El Rimac. Por supuesto, en el río Rímac, ¿no? Ellos saben que ahí va a pasar el río cada año, o cada año pasa el río ahí. Pero ¿qué hacen? Construyen una casa. Cuando ellos piensan, cuando no viene el agua y están ahí tranquilos. Pero cuando hay un periodo de retorno, empieza a hacer la socavación y empiezan a destruir la casa, ¿no? Lo mismo pasa en el norte, ¿no? Por ejemplo, muchos, bueno, ahí cualquiera dice, no, hoy es una desgracia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el norte? No es que sea una desgracia, lamentablemente nosotros como personas no tenemos respeto por la naturaleza y no respetamos los, los canales naturales que han existido hace años, ¿no? La naturaleza es tan sabia que sabe por dónde va a ir el agua, ¿no? Se hemos obstruido en aguas arriba y naturalmente que el agua ha empezado a juntarse, a almacenarse y empezar a buscar un nuevo camino, ¿no? Y ha habido esos famosos desbordes y esos famosos huaicos, definitivamente que han destruido hogares, han destruido vidas, definitivamente que es lo que hay, ¿no? Pero ¿quién es responsable? ¿Quién ha obstruido ese paso natural? Son canales naturales de años atrás, ¿no? No es que se le ha ocurrido en ese entonces a la naturaleza venir por ese sector, siempre. Si alguien conoce Arequipa, también lo mismo pasa en las correnteras, ¿no? En Arequipa le llaman correnteras. Esas correnteras no pasa agua 5, 6, 7 años. Y ahí construyen su casa y luego viene el agua y luego se destruye esa casa. Damnificados, ¿no? Cuando los damnificados sabían que por ahí estaba pasando el agua, ¿no? Entonces, esos son los periodos de retorno. Sumidero, estructura destinada a la captación de las aguas de lluvias, localizadas generalmente antes de las esquinas con el objeto de interceptar las aguas antes de la zona de tránsito de los peatones. Generalmente están concentrados en las zonas de inspección, ¿no? Entonces, el sumidero no es una estructura que va a hacer de que el agua pueda pasar, ¿no? Y ahí va a recepcionar y de repente continuar con su paso mediante canales o tuberías, ¿no? Y nosotros llamamos buzones de inspección. Esos buzones de inspección están entrando ahí el agua. ¿Para qué? Para que se pueda sedimentar el transporte de sedimentos, ¿no? Ustedes saben que en Juliaca hay bastante transporte de sedimentos y eso hace de que se colmaten los canales, ¿no? Entonces, para eso tenemos unos sumideros o los buzones de inspección. Nosotros llamamos nosotros, pues el término, chispas, se me fue, no son buzones, bueno, también son buzones, ¿no? Nosotros llamamos cajas de inspección, ¿no? Las cajas de inspección donde se hace la limpieza, ¿no? Para cuando hay ese tipo de sedimentos, pero más que todo cuando se sedimenta, ¿no? Para que no obstruya el paso del agua. Concepto de drenaje urbano se define a un sistema de drenaje como aquel conformado por un conjunto de canaletas de concreto que transportan las aguas pluviales hacia un lugar donde previamente se ha acordado y desembocará para evitar problemas de inundaciones, especialmente en las zonas críticas dentro del plan estratégico de una ciudad. Es de prioridad
tener como proyecto el drenaje pluvial de la zona, ¿no? Teniendo en cuenta un presupuesto considerado de acuerdo a la topografía, ¿no? Y que sea viable para que después se ejecute sin inconvenientes, ¿no? Palacio 2008, página 193, ¿no? Ese es un concepto de drenaje. ¿Alguna consulta, señores, hasta este punto? Consulta, por favor. Ingeniero, Sí. Lo escucho. ningún ingeniero, todo ok. Ni una consulta hasta el momento. Ninguno todavía, ingeniero. Bien, señores, continuamos entonces.
Según el reglamento y las normas de nuestro país con relación a la clasificación del sistema de drenaje, que en una zona donde no cuenta con drenaje, la escorrentía fluirá naturalmente de acuerdo al ciclo del agua. Según se afirma, este tipo de drenaje natural está en cambio constante debido a las condiciones del ambiente. En consecuencia, los cambios del área dependerá de la intensidad de las tormentas que se produzcan en la zona hidrográfica de la cuenca y por consiguiente su evacuación, considerando las observaciones anteriores. Un sistema de drenaje puede clasificarse de la siguiente manera. Están los drenajes urbanos, luego le siguen los drenajes agrícolas, después están los drenajes de carreteras y por último están los drenajes de aeropuertos. Cada sistema de drenaje bien, tenemos 1.3 tipos de sistema de drenaje. En una zona urbana, el drenaje está formado por los sistemas de alcantarillado. Estos se pueden clasificar en función al fluido que transporte. En otras palabras, si transporta agua de lluvia, es necesario un sistema de drenaje pluvial. Por lo tanto, a continuación se describen los siguientes tipos. Sistema de alcantarillado sanitario, drenaje diseñado para evacuar únicamente aguas servidas, públicas y privadas. Allá tenemos entonces el sistema de alcantarillado sanitario, que es un drenaje de diseño para evacuar únicamente, ¿no?, las aguas servidas públicas y privadas. Aguas residuales, densidad de población, estimación futura, calidad de mantenimiento. B. Sistema de alcantarillado pluvial. Este tipo de drenaje se relaciona a la evacuación de aguas de lluvias producidas durante una avenida. Aguas de lluvia, intensidad de lluvia, capacidad de absorción del suelo, ¿no? Entonces esos tres argumentos vamos a tener. Uno de los beneficios de este sistema es la reducción en las dimensiones de las plantas de tratamiento, solo siendo necesarias para el proceso de purificación de aguas residuales. Con respecto a las aguas de lluvia, estas se podrán reutilizar directamente sin proceso alguno de limpieza, como por ejemplo en la agricultura. C. Sistema de alcantarillado combinado. Ojo, tenemos tres. Estamos viendo drenaje mixto que evacúa tanto aguas pluviales como aguas residuales de manera simultánea. Los colectores combinados tienen entre sus ventajas el lavarse cuando llueve. Algunos desagües sanitarios se proyectan con el objeto de obtener una limpieza periódica, pero si estos llegaran a ser colmatados podrían originar peligros para la salud de los habitantes, ya que las redes de drenaje estarían en colapso y produciendo vértidos de agua en casas y calles. Si ustedes recuerdan y ven Juliaca en las temporadas de diciembre, enero, febrero, aunque este año no ha llovido, ha habido sequía, ¿qué es lo que sucede en Juliaca? Que todos nosotros, me incluyo, ponemos el agua, aguas pluviales, lo desembocamos directamente al desagüe. Desembocas al desagüe y otro señor en su casa, en la urbanización X, donde no hay pavimento y no hay tampoco, no dejan hacer las cunetas, porque muchas veces se ha querido hacer cunetas en las casas o en las calles de tierra, no quieren que haya cunetas, ¿no? El que tiene más dinero ha agarrado y le ha echado el lastre en su cuadra o en su casa y está seco. Más abajo está inundada porque no sabe dónde desembocar el agua, ¿no? Entonces, como no puede desembocar el agua, se inunda, ¿no? Y sigue lloviendo y está llegando inclusive a la casa. ¿Qué hace el vecino? Agarra, va en el medio de la calle o de la esquina, existe un buzón de aguas servidas. Agarra y abre la tapa y empieza a llenar el agua.
y ¡boom! Desaparece el agua y ya se solucionó el problema en ese sector. Pero ¿dónde empieza a colapsar, señores? En algo más abajo, ¿no? Porque ustedes saben que para evacuar aguas servidas es por gravedad, ¿no? Entonces empieza a bajar el agua, en otro sector está colmatado y empieza a salir el agua del buzón, ¿no? Inclusive como una pequeña pileta, un iceberg, en medio de la pista empieza a salir el agua y empieza a generar todo un olor nauseabundo en todo el sector, ¿no? En otras palabras, el vecino de aguas arriba ha solucionado su problema, pero ha perjudicado aguas abajo a otras urbanizaciones, ¿no? Entonces, eso, señores, hay que tener mucho cuidado, porque se puede decir bien claro, los colectores combinados tienen entre sus ventajas el lavarse cuando llueve, o sea, en otras palabras, están diciendo cuando llueve, vamos a lavar nuestras tuberías, con esa intención lo hace. Algunos desagües sanitarios se proyectan con el objeto de obtener una limpieza periódica, o sea, una limpieza periódica va a ser, por ejemplo, en enero, febrero, marzo. Pero si estos llegaran a ser colmatados, porque normalmente se colmatan, podrían originar peligros para la salud de los habitantes, ya que las redes de drenaje estarían en colapso y produciendo vertidos de agua en calles y casas, ¿no? Ese es el problema cuando empezamos a utilizar en forma mixto, y Juliaca no está diseñado para ser mixto. Este sistema es menos costoso en su instalación que un sistema separado, ya que solo se debe instalar una tubería y esto se traduce en la utilización de poco espacio de colocación, facilitando su instalación en espacios estrechos, ¿no?
Bien, entonces este sistema, señores, no es recomendado, al menos en Juliaca, porque esto va a hacer de que colapse, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un solo sistema, no todos le van a incluir al este, ¿no? Pero sin embargo, sería algo perjudicial, ¿no? Porque también nuestras redes de alcantarillado están ya colapsadas y aparte eso tienen bastantes años. Pues no funcionaría este sistema combinado en esto. Bien, señores estudiantes, hasta acá sería la primera parte de del curso. ¿Alguna consulta, por favor? Ingeniero, buenas noches. Sí. En esta planta de o sea, en tratamientos de aguas residuales con aguas pluviales, ¿cómo se podría evitar un futuro colapso en las pozas, se diría, ingeniero? Es mi gran pregunta. A ver, la forma que nosotros tenemos que evitar es no conectándolo directamente las aguas pluviales a las aguas servidas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, han tiene un patio y en ese patio le ha hecho una caja de inspección y lo conectó directamente al desagüe. Entonces, cuando llueve, directamente lo conecta. Entonces, eso, por ejemplo, no se debe hacer porque estamos haciendo de que este desagüe colapse. Lo correcto es, ¿no? Tener esa agua y sacarlo a la vía, ¿no? Pero a veces dice, ingeniero, no lo puedo sacar a la vía porque mi agua, que mi casa ha quedado abajo, ¿no? Y la vía lo han levantado, bueno, normalmente es lo que sucede, ¿no? ¿Por qué se levanta de repente las vías? Porque justamente manda una cuneta anterior de lejos y cuando empiezas a trazar, pues empieza ya a tener que subir el nivel de las cunetas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ya empieza a haber problemas, ¿no? Entonces, definitivamente que algunas casas antiguas han construido por abajo, ¿no? Nunca han tenido al menos la idea de tomar los buzones, no existían buzones, entonces, ahí, bueno, ya definitivamente que muy difícilmente puedes evacuar el agua, ¿no? A la calle, ¿no? Pero si una construcción nueva, ahí sí tenemos que evacuar a la calle, ¿no? Entonces, tratemos en lo posible de no echar las aguas pluviales a nuestros desagües, porque ahí estamos sobrecargando o sobredimensionando las tuberías de desagüe, ¿no? Y las tuberías de desagüe, recordarles que es de concreto, ¿no? Entonces, las tuberías son antiguas, ¿no? Entonces, ahora, si por ejemplo tuviésemos de repente todas las tuberías de PVC, de repente van a resistir, ¿no? Y podrían trabajar bajo presión, ¿no? Pero nuestras tuberías han sido diseñadas para trabajar por gravedad, ¿no? Entonces, eso hay que tener presente. ¿Alguien más, señores? Ingeniero, entonces tendría que hacer, ¿no?, este nuevo diseño de evacuación de aguas pluviales y aparte tendría que ser la evacuación de aguas residuales, ¿verdad? Porque el agua Por, residual tiene que recibir un tratamiento, pero las aguas pluviales no. Entonces tendría que evacuarse directamente a un río, algo así, ingeniero. por supuesto, es lo que funciona, pues, ¿no? Todas las aguas que tienen que irse directamente para un río para que se lleve, continúe su cauce, ¿no? Esa es la idea. Entonces, en Juliaca se está haciendo este expediente y se tiene que llevar directamente a los ríos el agua, ¿no? No puede ser directamente a nuestra planta, porque nuestra laguna de oxidación ya está colmatada y dos, ¿no? Toda la carga hidráulica de las presiones pluviales que se tiene en Juliaca. Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguien más? ¿Hasta aquí tenemos clases? Hasta las 10:15, ingeniero. Listo. ¿Tienen el WhatsApp, señores estudiantes del salón? Sí, ingeniero. ¿Le agrego a usted, ingeniero? No me agregues, te voy a enviar todo a usted. Ya le agrego, ingeniero. Es con la chispa, creo, ¿no? Está bien, está bien. Es bueno tener la chispa para que no se duerma. Sí, sí, ingeniero.
Listo. Arizuka.